Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Hoy una edición especial de Error Tipo 2 porque voy a compartir este espacio físico, que habitualmente no es así, con una persona que yo respeto y admiro mucho, de hace muchos años lo conozco, es Jorge Bertero. Bueno, otrora tremendo profesor de la universidad, director de bancos, especialista en finanzas. eh, bueno, en fin, yo creo que una persona con la que se puede hablar largamente y bien sobre todas las cuestiones que son no tan fáciles de entender ni para los tipos de a pie ni para los que miramos la economía con un poquito más de celo. Así que va a ser un tremendo gusto hoy y seguramente un gran aprendizaje poder conversar con Jorge, que ha tenido la amabilidad de venir a visitarnos. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por los conceptos. No, Son muy generosos. no son generosos, son totalmente exactos. Bueno, ¿no? muchas gracias. A ver, empiezo por el principio y a ver si nos das una mano con esto. Vos tenés mucha experiencia en el sistema financiero de toda tu vida, ¿no? De toda tu vida, y has ocupado lugares altísimos en los sistemas bancarios y lo has estudiado milimétricamente como nadie. Si yo te preguntara, porque buena parte de la prensa de este gobierno, y la prensa no es una mala palabra, ni tampoco la poca comida, dice, mirá, hemos limpiado el Banco Central, o la hoja del Banco Central, o el patrimonio del Banco Central, de la manera que quieras, y ya hemos emprolijado mucho todo el problema financiero que tenía en la Argentina, o el embrollo financiero, y ahora está marchando para adelante y acomodado. Y la segunda cosa que dice el gobierno es, no solo eso, estamos cumpliendo con un superávit operativo, que es de todos los meses para pagar los sueldos de los policías, de los jueces o de quien fuera, pero además pagamos intereses, por lo menos lo que están en pesos y mucho de la deuda en dólares. Bueno, podría hacer una presentación, bueno, somera, de tu perspectiva de este cambio que se ha dado en este año y medio, y qué tan profundo ha sido y qué tan sustentable es. Bueno, evidentemente el cambio ha sido muy profundo y el rumbo, sin lugar a dudas, ha sido un rumbo, llamémosle correcto, porque uno puede ser de izquierda, de derecha, pero en definitiva las cuentas públicas hay que llevarlas en orden. Sí. Y las cuentas públicas nos muestran de que el gobierno prácticamente la parte operativa tiene un superávit, ¿no? Muy pequeño, no es muy grande, pero un superávit, cosa que veníamos de un déficit muy importante. Sí. Cuando uno le agrega la deuda interna en pesos, Sí. el gobierno la viene capitalizando. Con lo cual vendría a ser, claro, no paga intereses, pero los capitaliza y hay que ver obviamente la tasa de capitalización, con lo cual la deuda interna en pesos está creciendo producto de este no pago. Quiere decir que si uno pregunta, en Estados Unidos la deuda pública representa más o menos 6,5% del Producto Bruto de los Estados Unidos, que es una deuda muy alta, pero eso incluye 3 puntos de la parte de intereses que el gobierno de Estados Unidos la presenta, vendría a ser como déficit. En la República Argentina, la parte de la deuda interna en pesos no se refleja como tal, sí la otra. Y el balance del Banco Central encontramos una situación bastante saneada. Nosotros vemos que el patrimonio del Banco Central ha tenido un pequeño cambio, vendría a ser ascendido un poquito, pero en 108.000 millones, pasa a 119.000 millones, y los grandes sectores de creación de base monetaria, que son el sector externo, el sector público y el sector financiero, hay que reconocer de que el sector público no tiene tiene muy poco movimiento. Sí. El sector financiero, cero movimiento, no hay adelanto al sistema financiero. Sí. Y por el otro lado, el sector externo, que son las divisas, sabemos que el balance de divisas en la República Argentina no es justamente la parte más beneficiosa de este programa, porque evidentemente dentro de la banda se podría haber comprado, no se compró, eso lo podría haber hecho el Banco Central, el Fondo Monetario no hubiera tenido ninguna objeción al respecto. Pero déjame, porque dijiste muchas cosas, muchas muy interesantes y algunas complejas, ¿no? Complejas para entender rápido. Entonces vamos más despacio y vamos a hacerle zoom, le ponemos lupa si te parece y nos ayudas. Disculpas. No, claro, vos estás muy familiarizado, pero entonces, sin lugar a dudas hay un gran esfuerzo en el superávit operativo primario, porque son pocas veces llovió, son 5 puntos del producto, hay un gran recorte, motosierra, guadaña, lo que quieras. Después, hay una deuda en pesos
que está representada por unos títulos que se llaman LECAPs. Hay otros que creo que son con inflación, ¿no? Pero hay como dos familias de títulos. Esos LECAPs son los que se renuevan casi todo el tiempo y a uno le da la sensación que son todavía montos grandes, recordando que el gobierno usó esos títulos para de alguna manera pasarle al Tesoro, si yo estoy bien, la deuda que antes tenía el Banco Central. A mí me da la sensación, vos me corregís por favor, que el gobierno, para limpiar ese patrimonio del Banco Central, fue cargando la deuda sobre el Tesoro y la fue reordenando para adelante, es decir, pateándola, cumpliendo hasta acá todos los vencimientos, sí. Aunque patee intereses para adelante en términos de capitalización. ¿Yo estoy bien lo que digo o estoy mal? Sí, está bien, estructuralmente está bien, Walter. El objetivo en última instancia es esa deuda ir licuándola y que no represente una carga muy grande sobre el producto. En Estados Unidos, que son 3 puntos de producto, en la República Argentina es mucho menos, y en la medida en que eso no se incremente, vendría a ser, yo creo que las cosas están medianamente bajo control. Ahora, ¿qué sucede? El sector financiero no recibe asistencia por parte del Tesoro, y tampoco el Banco Central quiere tomar deuda del sector financiero porque quiere que los bancos sean bancos. Primer punto. El sector externo, el Banco Central no puede comprar, entre comillas, porque eso, ¿a qué asiento haría? Reservas internacionales a base monetaria. Entonces estaría aumentando la base monetaria, y lo que sí podría ser, que había un planteo de hacerlo, es con el superávit fiscal, que eso sería como un Juan Pérez cualquiera, lo que pasa que sería gobierno nacional, con ese superávit fiscal comprar divisas. Y después esa divisa se transferiría dentro del sector público al Banco Central. Pero eso no implicaría una creación primaria de dinero. Claro, pero entonces, igualmente, hasta como son los números, y aún con el gran esfuerzo fiscal del gobierno, es muy poco lo que un número muy chiquitito. Es muy chiquito, pero el tema está que yo creo que nuestro país necesita, y esto hay que subrayarlo, tener un monto más elevado de reservas internacionales. Las reservas internacionales actuales, si uno se fija en el balance del Banco Central, claro, son 47 billones, etcétera, etcétera, pero esto está publicado, no es ningún inside ni nada por el estilo, está en la página del Banco Central, pero el tema está que Argentina también tiene deudas de swap con China, tiene deudas, con lo cual el saldo vendría a ser de divisas que tiene nuestro país es prácticamente cero. Eso que se llama libre disponibilidad. Libre disponibilidad. La que me quedaría de verdad si pago... Si paga todo. Todo lo que debe. Y si vos pagás todo, Walter, no te va a quedar nada. Entonces déjame hacerte esta pregunta, porque digo, en todos los procesos de recuperación, primero recuperación de la confianza, porque Milei en buena forma ha recuperado la confianza. Sí. En todos esos procesos de estabilización. El crédito, Walter, deriva del latín credere, y credere justamente es confianza. Entonces, Milei logra, su discurso, con su presencia, no sé con qué, un shock de confianza muy importante, por lo menos yo lo veo en este sentido. Aparece un blanqueo, la gente pone los dólares sobre la mesa y muchos quedan en los bancos. O sea, el Fondo Monetario o el presidente Trump también le creyó. Pero lo más importante es que después de la devaluación, los precios suben, la cantidad de pesos se queda chiquitita para esos nuevos precios, y entonces se produce técnicamente lo que se llaman siempre remonetizaciones, ¿no? O sea, los gobiernos tienen la oportunidad de soltar algunos pesos, inclusive compraron durante todo el año 24 muchos dólares, pero la verdad es que esos pesos han ido al sistema bancario. El hecho de que el gobierno haya ido cancelando parte de las LECAPs ha empujado mucho el crédito, lo que se llaman los agregados monetarios, y esas propias LECAPs todavía están dando vuelta. Entonces, la pregunta es esta: cuando uno mira toda la cantidad de pesos que hay en la economía hoy, es muy distinta que hace un año y medio, cuando se habían incinerado con la inflación galopante, ¿o estoy mal? No, seguro. Y lo que hoy tiene en el Banco Central, dentro de lo que sería el sector público, la cartera propia del Banco Central, una cantidad relativamente baja a lo que fue.
En su momento era el balance del Banco Central, uno veía el activo, sector externo nunca fue muy grande, pero lo otro grande era el sector público, cosa que hoy en día no sigue siendo importante, pero no es el único rubro componente del activo completo. Lo que todo esto merced un gran esfuerzo, que no hay que subvaluarlo, todo lo contrario, pero los números están ahí, vendría a ser. No hay, vendría a ser, las reservas de libre disponibilidad son cero negativas, vendría a ser lo que tenemos vendría a ser de deuda, son deudas que no son exigibles en el corto plazo, pero en definitiva en algún momento va a haber que pagarlas. Los dólares del Banco Central no son del Banco Central. Exactamente. Pero entonces, déjame plantear. Y otra cosa, Walter, por último, si el gobierno se va haciendo de algo, aunque sea poco, en el mercado, y va comprando y va fortaleciendo su posición, también que está comprando el sector público, no está comprando el Banco Central, después lo tendría que transferir, pero eso sería un asiento contable. ¿A vos te gustaría que el gobierno comprara dólares? Pero tiene que comprar algo. Vos fíjate que Brasil, que tiene una deuda interna muy elevada, tiene 350.000 millones de dólares. De reserva de verdad. Claro, entonces la situación del Banco Central brasilero es muy buena, y entonces vendría a ser, se pueden controlar, vendría a ser el desenvolvimiento económico, y por el otro lado, sin llegar a tal, algunos analistas dicen 100.000 millones habría que llegar, otros dicen de más. Reserva. De reserva. Hay que remar mucho. No, pero muchísimo. Pero yo lo que digo, no, ni siquiera eso. Lo que puede ir comprando, eso sería importante. Y por el otro lado, el Banco Central está interviniendo en los mercados de futuros, acá justamente en Rosario. Acá detengámonos un poquito, porque esto, cada vez que decimos mercado de futuro, intervención del gobierno, eso que el gobierno promete vender dólares a una cotización al futuro, despierta alguna alarma, ¿no? No siempre sale bien. Claro, en los mercados de futuros, la liquidación, se pactan el valor del dólar en pesos y se liquida en pesos. Quiere decir que reservas por allí no se van a ir. Pero déjame, a ver, así hacemos un ejemplo. Vamos a imaginar que yo soy el Banco Central o quien fuera, y digo, bueno, te vendo dólares a diciembre a 1.300 pesos. 1.300, sí. 1.300 pesos. Cuando llega el 31 de diciembre pueden pasar muchas cosas. Que el dólar esté abajo de 1.300, una posibilidad teórica, que esté en 1.300, en cuyo caso no pasó nada, pero que esté por arriba de 1.300. Sí. Y si está por arriba de 1.300 hay que emitir todo lo que falta. Así sería. Claro, la diferencia se paga en pesos. Claro. Esa es lo que se llama la versión cash settlement. Entonces no se entrega la cosa, sino que se paga la diferencia entre lo pactado y el valor en ese momento. Okay. Ya sea haciendo la operación inversa o directamente liquidándolo al mercado. ¿Pero el futuro calma el dólar presente? O sea el Banco Central vende futuro o quien fuera, ¿calma el dólar presente? Yo creo que no. Es una operación, entre comillas, especulativa. Los mercados de futuro, en definitiva, existen en todo el mundo, y muchos lo utilizan como cobertura, que sería estar haciendo hedging. En este caso el Banco Central no lo está tomando como cobertura, no está hedgeando porque no tiene una posición atrás como para venderla. Lo que está haciendo, entre comillas, es un especulador. La palabra especulador tiene una connotación distinta en inglés que en castellano, y lo que está tratando de hacer de alguna manera es satisfacer una demanda. Por el otro lado, habría que ver si los que están queriendo comprar no quieren también la diferencia, no están especulando, si son realmente hedgers. Entonces, yo creo que esa intervención es peligrosa. Pero yo me lo imagino así, o sea, si el Banco Central está ofreciendo venderte dólar a 1.300 en diciembre y alguien lo está comprando, hay alguien que cree que va a ir para arriba. Seguro. Porque si no, no compra. Y el Banco Central lo está tomando, exactamente. Está tomando. Clarísimo. Déjame hacerte otra pregunta más. Bueno, perdón, eso ayuda a que el spot esté más tranquilo. Ahora. Claro. Pero a condición de que tengas la buena aventura que no se mueva para adelante. Porque... Bueno, exactamente. Okay. Eso lo hace la gestión. Sí. Hacer la gestión, el core, eso es lo que hace, determina el valor del dólar. Estaríamos más tranquilos si no vendiera ningún futuro. Exactamente. Okay. Ya te entendí perfecto. Ahora, déjame preguntarte esto otro, porque me viene a la cabeza lo siguiente. El ministro dijo en estos días, y muchos dicen,
Dice, mira, inclusive los funcionarios del fondo en su momento, el dólar está entre bandas, tiene que flotar, hay una suerte de dólar que puede ir para arriba, para abajo, tenemos que acostumbrarnos a la volatilidad. De hecho, todos los países del mundo más o menos conviven con una cosa así. Y claro, a mí me viene a la cabeza dos ejemplos muy sencillos, uno de Chile, el otro de Brasil. Ni en Chile ni en Brasil, la gente, ni siquiera las empresas, están dolarizados como nosotros. En Argentina somos bilingües perfectos. Si pensamos en pesos y en dólares, somos bimonetarios, totalmente. Totalmente bimonetarios. Es más, una gran pregunta que uno le puede hacer en Brasil o algún funcionario en Chile es preguntarle el valor del dólar porque no lo conoce. No lo conoce, lo sabe, claro. Exactamente. Entonces, el punto es, por supuesto que el tipo de cambio muestra si hay muchos dólares entrando, saliendo del país, el comercio exterior, la balanza de pago, los movimientos capitales. Pero en Argentina a mí me parece que hay como una perillita que acá muchos argentinos manejamos, que es decir, de peso a dólar y de dólar a peso. Sí, hay una ventaja. En el mercado internacional, el dólar se ha devaluado mucho. Okay. Se ha devaluado mucho principalmente contra el euro, pero se ha devaluado contra todas las monedas, contra el oro, contra el Bitcoin. El oro está en 3.300 y pico la onza Troy. Contra el Bitcoin ha subido también mucho y el euro ha subido mucho. Quiere decir que eso favorece a la Argentina. Okay. Porque de alguna manera la Argentina, la deuda en dólares o la apetencia, entre comillas, en dólares, eso se ve atenuada cuando el valor del dólar a nivel internacional. Hay un gran debate. ¿El dólar puede llegar a ser suplantado como moneda de reserva a nivel mundial? Y si uno se fija, sí, las principales potencias del mundo, inclusive China, desde ya Japón, tienen grandes posiciones en bonos del Tesoro norteamericano. Sí. Y los grandes operadores también. Y si bien el dólar se ha devaluado más en el primer semestre de este año, más que en los últimos 50 años, vendría a ser, hay que llegar a cuando cayó Bretton Woods, en 1971-73, vendría a ser para llegar a una caída tal grande. Existe un consenso, una reunión hace poco en Portugal con los funcionarios más importantes, el Banco de Japón, de Corea, del Banco Central Europeo, y llegaron a la conclusión de que no hay posibilidad que en el corto plazo haya un cambio de régimen ni un cambio en el dólar como moneda eje mundial del comercio mundial. Es más, el 60% más del comercio mundial es en dólares, hay un poco en euros y un poquito, muy chiquito, yo creo que ellos quieren subirlo, en yuan chino, pero tampoco muy Pero grande. un dólar reblandecido a la Argentina le ayuda un poco. Le ayuda mucho. Ok. Pero déjame preguntarte esto, porque digo, yo me quedé tildado en ese switch, en esa perillita, en ese deporte de los argentinos que ha existido por muchos años y que está virtualmente interrumpido, que era el de fugar dólares, ¿no? O sea, fugar dólares quiero decir, cualquier persona que compraba un dólar, no sé, el que tenía más dinero lo llevaría a Uruguay o a donde fuera, el que tenía menos dinero lo metería en una media o en un colchón. Ese deporte nacional, porque el peso lo abollaron, lo destrozaron, en fin, lo torturaron, ese esfuerzo de la gente por refugiarse, parece que del último año no se dio así, es decir, no hay gente como loca yendo a comprar dólares, y al contrario, parece estar como en pesos. Bueno, la recomendación de JP Morgan, el banco más importante de Estados Unidos, fue la inversa. Ahora cambió la semana pasada, pero él decía justamente el famoso carry trade. Sí. En pesos, la mejor inversión, si uno toma, vendría a ser desde comienzo del año hasta ahora, sin lugar a dudas, fue el plazo fijo o algún bono que rinda en pesos. Sí. Y los bonos que rinden en dólares fueron una mala inversión, una muy mala inversión. Y bueno, pues Argentina, a pesar de que los bonos que rinden en dólares por el riesgo país, que está realmente muy elevado, están dando tasas que son superiores al 12%, 11-12% y superiores, ¿no? Sí, pero existe el riesgo, aunque sea teórico, yo no estoy incitando esto ni me interesa siquiera pensarlo, pero en otra época, siempre se decía, mira, la base monetaria es tal, que dicho sea de paso se ha recompuesto mucho en Argentina en el último año y medio, y las reservas son tal. Bueno, si uno hace esa cuenta, en Argentina es complicada esa cuenta, porque ya vimos, las reservas del Banco Central son casi cero, y la base monetaria, si bien es necesaria para que esto circule, más las colocaciones,
si se desanclaran locamente, podrían tener una suerte de vendaval. Eso en la Argentina ha pasado 1000 veces, le pasó hasta Macri inclusive. Digo, Sí, sí. pensar en algo así, ¿hay que dejarlo sobre la mesa o eso? Vendría a ser el nivel de la base monetaria. Yo acá tengo el balance del Banco Central. En los últimos tiempos vendría a ser que el principal pasivo, obviamente, del Banco Central es relativamente bajo. Y como el multiplicador de la base, que en definitiva son el M2 o el M13, Sí. no es muy grande, y la economía argentina no tiene una remonetización muy grande, el crédito sobre el producto son 10 puntos, que es muy poco, realmente una cifra insignificante, la posibilidad que se dé eso, no digo que sea cero, pero no sería tan grande, Ok. estaría bajo control. Ok, entonces vamos al otro punto. Porque mientras ibas explayándote en cada una de las explicaciones de lo que estábamos hablando, dijiste, bueno, está bien, superávit primario, ninguna duda que está bien. Las deudas, no sé, con malabarismo, con astucia, con profesionalismo, no sé. Se viene renovando. Caputo las viene renovando, las de dólares las pagó, o comprando dólares o pidiendo dólares prestados, con ayuda del fondo en algún momento también para robustecer reservas. Las de peso las viene renovando, aunque son grandes cantidades cada mes, porque son todavía cantidades Sí, importantes, las viene renovando. Pero vos a la pasada dijiste, hay una patita flaca que es el tipo de cambio, según yo entendí. Sí, yo sería de que no se suman reservas, que ese número que es negativo y que supongamos que sea cero, pero no es cero, es levemente negativo, el neto vendría a ser, yo creo que tiene que ser positivo. Después se puede discutir si son 20.000, 50.000 o 100.000, Arriazu dice una cosa, Caballo dice otra, que los distintos economistas dicen. Lo importante vendría a ser es que haya reservas, porque eso solidifica la posición del país, no cabe ninguna duda. Y yo creo que si eso sucediere y no hubiere los problemas políticos que obviamente tenemos y esta división tan fuerte, yo creo que eso contribuiría mucho para que el riesgo país no esté en 700 puntos, sino que esté en 300, O sea, 400 más reserva puntos. del Banco Central es menos riesgo, sin duda. Menos riesgo. Es más, antes de ayer, le ingresó a este grupo petrolero por YPF, Shell, Sí. Vistra, bueno, 2.000 millones de dólares y se endeudó. La tasa de endeudamiento fue la tasa vendría a ser de un día de las operaciones caucionadas con bonos del Tesoro más 400 y pico de puntos. Y en definitiva estamos hablando de 8 y algo por ciento. Eso estás hablando para el oleoducto gigante Sí, para que van el a hacer oleo- en la exactamente, Patagonia. Ok. para el oleoducto, para el Vista Sur. Sí. Y yo creo que, fíjate que eso, aunque es una tasa elevada, muy elevada, es más baja que la tasa de endeudamiento país. Claro, El país claro. a ese mismo plazo... Hay más se- confianza para vaca muerta que para el gobierno. Exactamente, exactamente. Y Y bueno. bueno, las empresas que son actoras, está la Shell, está Vitra, está Bueno, es que la Chevron, Argentina, está- como país, lo que estoy diciendo no se puede hacer, porque este es un antropomorfismo. La Argentina como país es vista por el mundo, la Argentina, nosotros, el gobierno, la política, como un adicto. Bueno, o sea, nadie cree que la Argentina, que ha dejado de tomar por 1 año y medio, vaya a dejar de seguir tomando. Pero fíjate una cosa, Walter. Cresut, una empresa importante, Sí. seria, bien armada, bien estructurada, se endeudó con pagos semestrales, vendría a ser por 5 años, Sí. el 7,5%. O sea, hay Vendría a empresas que ser- están tomando... Se están tomando Es a notable. través de obligaciones negociables, vendría a ser, Es notable. están en el mercado nacional e internacional y la gente confía más en ellos que en un título análogo con una duration parecida del sector público. Sí, lo entendí. Ahora déjame preguntarte otra cosa, porque nosotros vivimos en Santa Fe, sabemos muy bien la realidad del sector agropecuario, ¿no? Entonces va a los precios y a los costos, porque no son los precios y los costos, de pensar el maíz, de pensar la soja, de pensar el trigo, ninguno de ellos pinta muy favorablemente y sabemos que el campo tiene mucho riesgo climático, eso quise decir. Claro, Argentina, un pedazo de los dólares que entran siempre han sido comerciales, ¿no? La exportación será del agro, de vaca muerta, qué sé yo. Lo que hemos visto en este último tramo es que las importaciones, dado que el mundo o parte del mundo se ha puesto más barato que la Argentina, han aumentado mucho. Y entonces hay una discusión ahí. Dice, bueno, si le sumás a las importaciones los intereses de la cuenta corriente y las amortizaciones de la deuda que hay que pagar porque no la renuevan barata, y entonces cuando uno hace las cuentas,
es difícil comprar esos dólares que vos decís, porque Bueno. o el dólar no ayuda o porque están entrando muchos dólares por alguna razón que no Bueno, entiendo. yo ahí había hecho un gráfico, vendría a ser donde estaba la posición de Chicago del trigo, del maíz y de la soja. Sí, Los tres productos, primero el trigo, el maíz y la soja, son mercados de oferta. sí. ¿Qué significa ser mercado de oferta? De que la demanda en el muy corto plazo cambia muy poco. La gente no le pone más aceite a la Claro, ensalada, claro. vendría a ser porque bajó el Claro. precio de la soja. Si bajan los precios de los autos, capaz que haya más compra de autos, Sí, pero no más seguramente. pan, claro. Pero no vendría a ser. Y lo mismo, el pan Los pasaría fideos, lo mismo, claro. ni los fideos, ni, Sí. ni el maíz. Entonces, ¿qué pasa? Al ser mercado de oferta y Estados Unidos tiene un clima ideal, desgraciadamente para nosotros, los precios están bajísimos. Y si esos precios, que Argentina es el único país importante del mundo, le aplicamos las retenciones, que ahora volvieron en el caso Sí, de la soja al 33%, y en el caso del maíz y el sorgo también, la verdad es que si algún analista estima que el 80% de la producción argentina en la pampa húmeda no es viable. Es bravísimo. Es lo que una decía, cosa tremenda, tremenda, tremenda. Yo creo que ahí se va a necesitar una solución política porque no tiene la culpa el chacarero, pero la verdad que este nivel de retenciones con estos precios, porque cuando los precios vendría a ser, son de la soja arriba de $400 o el maíz, pero los precios actuales son muy malos, prácticamente los mínimos que ha habido en los últimos 6 meses. Entonces, y aparentemente... Sí. Agreguemos esto, porque esto que ahí vos me estás diciendo, mira, hay algunas razones internacionales que explican por qué los precios de lo que nosotros vendemos no nos ayudan, no nos ayudan. El petróleo, ahí están sacando, Argentina va sacando cada vez más, pero tampoco pensemos que en un año Vaca Muerta va a salvar a la Argentina, porque eso no sabemos que no es así en un año. Ahora, cuando uno ve la balanza del turismo, por poner un ejemplo, digo, hace 3 años Buenos Aires estaba lleno de brasileños y ahora se han vendido récord de pasaje enero, febrero, todo el mundo que puede se va a Chile a comprar. Digo, hay algo ahí que está diciendo que estamos caros. Evidentemente existe cierto... Se está dando, para hablar técnicamente, lo que se llamaría un ajuste deflacionario. El ajuste deflacionario es el más duro de todos los ajustes y se aplicó mucho en el mundo en el siglo XIX hasta la crisis del 30. En el 30 hizo que ganara en definitiva por lejos Roosevelt el New Deal y que cambiara prácticamente el mapa político de los Estados Unidos. Ahí estuvo después Keynes, la Segunda Guerra, fue realmente una etapa de grandes cambios. Pero el ajuste deflacionario es durísimo. ¿Y qué pasa? En la República Argentina, si uno ve el tipo de cambio, subió menos que lo que subieron los precios. Mucho menos. Claro, Mucho entonces, menos. ¿qué pasa? Acá hay dos alternativas, vendría a ser, o sube el tipo de cambio, vendría a ser, o bajan los precios. Yo creo que todo en su medida y armoniosamente, yo creo que hay que buscar un medio lógico, yo creo que no sería una solución, vendría a ser que el tipo de cambio salte, vendría a ser de forma disruptiva, claro. pero yo creo que este tipo de cambio ahora vendría a ser los últimos días ha habido un pequeño ajuste hacia arriba, 1270, 1280. Jorge, déjame preguntarte esto, porque a lo que estudiamos economía y nos fascina también la historia económica, sabemos que se han producido grandes ajustes y deflaciones, de las que no siempre se sale bien parado. Y especialmente me lo pregunto, pues la Argentina tiene un montón de rigidez. Por más que Sturzenegger estuvo con su Ministerio de Desregulación, nosotros sabemos que hay mucha rigidez en muchos sentidos. El sistema laboral es rígido. Sabemos también que el Estado en algún sentido es rígido, porque los impuestos de las provincias, las tasas de los municipios han venido subiendo. El sector público en sí es una pesada carga sobre el sector exportador y sobre los costos internos. Entonces, ¿cómo es que bajarían los precios internos con salario en dólares que tienen paritaria? Digo, uno se empieza a imaginar cosas feas, decir, mirá, yo creo que los salarios tiene que haber un poco de recesión, capaz que hay un poquito de desempleo, capaz que las ventas se caen, capaz que... No, y está pasando eso, Walter. Yo lo que creo es que es fundamental
darle cierta flexibilidad al sistema, es fundamental, porque en definitiva, dándole cierta flexibilidad permite un ajuste más fácil y los beneficiarios son los propios trabajadores, vendría a ser. Sí. De esta manera vendría a ser, ¿qué alternativa tiene una empresa? Y llega un momento en que deja de producir y termina en definitiva en la quiebra. Yo creo que eso en Argentina hay una gran deuda y yo creo que poquito a poquito esos cambios se tienen que hacer, que no implica, vendría a ser para hablar en forma de que los trabajadores pierdan derechos, nada por el estilo, pero tampoco la industria del juicio, el hecho de que no se puedan realizar cambios, que no, y aparte el gobierno nacional ha efectuado bajas, reducciones que bueno, pueden ser más grandes, pero más chicas, pero perdón, sí. pero las provincias y los municipios Nada. no han aumentado, incluso han aumentado el gasto, no solamente que no lo han bajado. Entonces vendría a ser, sin ir muy lejos, acá la provincia de Córdoba hace poco, la provincia de Santa Fe recientemente, salen a tomar fondos en el mercado internacional de capitales. Vendría a ser, y mientras acá el crédito interno, la provincia de Santa Fe, lo mismo que casi todas las provincias, le aplica el 9% de ingresos brutos. Quiere decir que la pobre persona, la pyme, que va tomando crédito a la tasa del 45, 50, 60%, encima está incluido ahí un 9% de impuesto en ingresos brutos. Claro, como la nafta, el gas o los autos, todos los impuestos. Pero es una locura, es una locura. Qué buen punto que estás haciendo. Por eso, hay mucha rigidez para imaginarnos que... Sí. Déjame preguntarte esto otro porque es un ejemplo, pero yo lo quiero poner porque está en sintonía con esto que vos advertís, ¿no? Digo, hay un mercado que existe en toda la Argentina, pero en Rosario también, que es el del taxi y el del Uber, ¿no? Entonces digo, el taxi tiene una tarifa oficial, fija, el Uber según el mercado y tal cosa. Depende de la hora del día, en muchos casos el Uber es la mitad que el taxi. Y curiosamente pasa, porque eso yo lo he visto, que alguna gente pide Uber y le llega un taxi. Y el que se sube le dice, óigame, ¿el reloj del taxi o el del Uber? No, el que dice el teléfono del Uber. O sea, ahí hay un ejemplo de precios rígidos, que son los taxis, que en un mercado donde salen la oferta libremente a tratar de hacer un mango más, porque eso es gente con un auto que está tratando de buscar un mango más, un segundo empleo, empieza a haber esa fuerza de los precios a la baja. Digo, vos hablas con un taxista, está que echa humo por la boca, porque los viajes bajaron de 30 y pico por día, la mitad. O sea, empieza a verse en algunos sectores con precios altos. Ese es un ejemplo de flexibilidad. Antes era prácticamente imposible, hace poco tiempo. Y hoy en día eso, uno no es experto en el tema, pero evidentemente se da cuenta que puede existir cierta flexibilidad en beneficio de todos, en beneficio del usuario y también en beneficio del propio trabajador o del propio dueño del auto. Sí, pero es difícil, ¿no? Porque digo, hay que pensar en desarmar los costos de parte de la Secretaría de Servicio Público. Es decir, hay una burocracia que se mantuvo siempre con parte de esa tarifa. Sí, no cabe duda. Que es lo que vos apuntabas antes. Sí, no cabe ninguna duda. Y yo creo que esos cambios se producen, Walter, para que sean efectivos. Vendría a ser, hay que ser constante y en el tiempo, vendría a ser. Constante y en el tiempo. Sí, porque si uno quiere bajar, no sé, el municipio tiene 20.000 empleados, vendría a ser una cosa de esa. Si uno lo quiere eso bajar, mira, hay una famosa regla que era la regla de Colin Clark. Vendría a ser que el Estado no tenía, que fue asesor de Juan Pablo II, no era asesor económico, y el Estado no tiene que representar más de 25% del producto. No tiene que ser. No, si vendría a ser... Nación, provincia y municipio tenemos 35. Sí, y ojo, llegamos a tener más de 40. ¿Quiere decir que vamos en el camino correcto? Sí. ¿Terminó? No, para nada. Para nada. Para nada. Allá, y eso para que sea para bien de todos, vendría a ser. Porque si uno vendría a ser, tiene el 25, 26, 27, 30, 50, y llega un momento en que... Te voy a hacer dos últimas preguntas. No sé si son las más difíciles, pero hay gente que naturalmente es más optimista y gente que naturalmente es más pesimista. Hay gente que ha visto esta película muchas veces y no la cree, y hay otra gente que dice, no, esta vez es distinto. No me pongo en el saco de ninguno de los dos. Pero si uno tendiera a creer que la Argentina es
es un adicto que se vuelve a dar con un palo cada rato. Cuando uno agarra toda la deuda que cada punto pateó para adelante y la pone en los intereses sin que la Argentina crezca, se hace difícil de pagarla, ¿no? Sí, porque, a ver, digámoslo, Milei va a tener, si le sale bien esto, va a tener un premio, un reconocimiento gigante porque no defaulteó la deuda, que es lo que habrían hecho o lo que hizo la Argentina muchas veces antes. No defaulteó. Pero pagar esa deuda con un país chiquito que no crezca, que no tenga inversión, que el mundo todavía no le cree y no sé cuánta plata le trae, entonces alguno hace la cuenta y dice, mirá, si vos haces la cuenta, y lo ha dicho JP Morgan, si vos haces la cuenta, tené cuidado porque si Argentina no crece, pagar toda esta deuda que hasta hoy se ha venido pagando es difícil. Cuando vos lo mirás en perspectiva, ¿de qué lado te pones? ¿De lo que creen que eso se puede pagar o de lo que creen que hay que hacerle, no sé, algunos ajustes o al tipo de cambio o al perfilamiento? No, mira, Walter, yo lo que creo, y que es lo que pasó en Gran Bretaña a fines del siglo XIX, que emitía perpetuidad, hoy el mundo, todo el mundo, el Banco Central Europeo, todos los países europeos, Estados Unidos, todos emiten perpetuidades. La deuda se paga con nueva deuda, nadie paga la deuda. Argentina, si tuviera un nivel de riesgo país, como tiene Uruguay, estamos hablando, como Sí. tiene, vendría a ser Chile, como Sí. tiene también en su medida Brasil, Paraguay, Sí. ni hablemos, vendría a ser, eso vendría a ser, vendría a ser corriendo, se va pagando con nuevas emisiones de deuda y eso no implica, vendría a ser una situación catastrófica. Si uno ve el stock argentino, hay que ver que la cifra del producto, bien, pero la deuda argentina todavía es manejable. El gran inconveniente, si uno piensa que eso hay que pagarlo, olvídate, eso es imposible pagar en el muy corto plazo. Sí. Lo máximo que podríamos hacer, y creo que un gran esfuerzo, es ir pagando los intereses. Pero si uno va roleando, eso, ¿qué es lo que hace el mundo? Francia, de acuerdo, Francia, no. Alemania. De acuerdo, Alemania, pero, estamos digo, hablando de países recontra centrales. Los países... A nosotros tanto no nos creen y cuando uno mira sabe que estos años Guzmán lo dejó con tasa baja, ¿no? No, Entonces, bueno, pero lo que hay que hacer, lo que es, sí, bueno, no fue quizá lo mejor, pero yo lo que creo es que hay que tratar de ser confiable, ser creíble, y es una tarea muy larga, pero es la única. Si uno pretende eso pagarlo, tiene razón los que creen que no se puede pagar. Y los que creen que se puede pagar, no sé, es ilusorio eso, vendría a ser. ok, pero si Argentina creciera, recaudara más y comprara Recaudar dólares, más, estaríamos en un mejor mundo. Estaríamos en mucho mejor mundo y por el otro lado bajar el riesgo país es fundamental y bajando el riesgo país se rolea. Se rolea y no hay que pensar que eso es malo, todo lo contrario. Ok. Lo que es difícil es conseguir más ajuste fiscal. Aparte una cosa, la tasa en dólares no debería ser muy distinta a lo que sería la tasa de crecimiento del producto, con lo cual en términos reales no va cambiando mucho ese stock. Ok, pero ahora ya sí. pasé la primera. No, sí, pasaste la primera. Pero digo, ahora esta es mucho más difícil porque esta es la esencia de la Argentina. Claro. Digo, vienen las elecciones, aparecen, no sé, 5, 10, 15, 20, 80, 100 diputados, 200, 20, 50 senadores, y diciendo, mira, vamos a subir ahora el gasto de la universidad, de los jubilados, tal, así que el superávit fiscal ese te lo hacemos sopa. Como si nada. Y no voy a hacer acá una consideración de la gestión política de Milei, del ministro Franco, de su hermana Karina. No. Yo digo, llegamos a este momento y todos los senadores y todos los gobernadores, enojados o no, le amagan a pasar por el Congreso, y no sé si con éxito o no, un montón de leyes que le dañan el superávit chiquito fiscal que tiene, lo cual para los ojos de cualquier inversor de afuera es una cosa riesgosa, desde mi punto de vista. ¿Vos? Walter, si vos rompés la regla de Colin Clark o te alejás del rumbo, sí. ¿viste? No va a ir bien, ¿viste? Ahora, después se puede ver si la universidad, si el Garrahan, si los discapacitados, eso hay temas muy sensibles que hay que verlos, vendría a ser, porque por ahí vendría a ser, en ciertos hospitales dicen que es mala burocracia, el empleo indirecto, otros dicen los médicos, eso evidentemente hay que saber y hay que hacer los ajustes que correspondan y todo vendría a ser despacio y bien hecho. Pero vendría a ser, no se puede bajo ningún punto de vista ir en el camino contrario. Si se va en el camino
camino contrario, evidentemente vamos a tener nuevamente, en lugar de 35% de deuda, de participación total del sector municipal, provincial y estadual, el sistema federal es un sistema caro. Sin duda el sistema unitario es más barato. Ahora no podemos cambiar la Constitución. Está claro. Entonces, bueno, hay cosas que no podemos tocar. Te entiendo también tu prudencia para explicar las cosas. Te voy a hacer ahora sí la última pregunta. La verdad es que en todas las otras admito que lo que me decís me hace aprender, pero estaba cerca. Esta no sé cómo se mira. No tengo idea cómo se mira, pero te la voy a preguntar. Caputo dice, mira, la Argentina está yendo para una moneda fuerte. No sé, cuando yo estudié economía, las monedas fuertes son para Dinamarca, Alemania, Noruega, países que exportan un montón, que tienen una productividad enorme. Bueno, qué sé yo. Capaz que son también para países que están recibiendo mucha moneda de afuera, mucha divisa para inversión. Vos contaste algunos casos de obligaciones negociables, a mí no me parece que hasta ahora eso sea exuberante más allá de la plata. No. Entonces, mi pregunta es, Argentina tiene una moneda demasiado fuerte, pero, y esto sí que no lo entiendo, y lo he preguntado con muchas personas y ninguna explicación me contestó hasta acá, Uruguay también tiene una moneda fuerte. Porque si desde toda la vida que se ve Uruguay, los salarios en dólares son altos, Uruguay es caro en dólares, sin embargo las cuentas de Uruguay no están mal, no es que sea una potencia exportadora, no parece tener una productividad enorme, sin embargo tiene una moneda bastante dura, digámoslo así. Entonces, esto que dice Caputo, Argentina va a tener que conformarse con un peso fuerte, antes de muchas transformaciones, antes de mucha productividad. ¿Cuál es la explicación de la moneda fuerte que hoy tiene Argentina? O llamémosla como quieras. ¿Y cuál sería la explicación de por qué Uruguay tiene algo que no sé si es parecido o distinto, pero que encandila? ¿Qué me diría? Bueno, es una pregunta muy interesante y vamos a tratar de ir de a poquito acercándonos a la respuesta. El primer tema, Uruguay es un país muy chiquito, sí. Son 3 millones de personas, sí. En la provincia cisplatina, no sé si te dice un uruguayo, sí. Te mata, vendría a ser, lo escucha, y vendría a ser muy macrocéfalo, tiene sí. Más de la mitad de la población en Montevideo, y tiene un sector agrícola, ganadero principalmente, muy eficiente, sí. Bueno y eficiente. Es un país que lo ha gobernado la derecha, la izquierda, el centro, y sin embargo sí. Vendría a ser siempre mantenido y el día que subió el actual mandatario Orsi, vendría a ser el dólar subió, no solamente que no bajó. Quiere decir de que vendría a ser son muy prudentes, vendría a ser, basta ver cuando está la transmisión de mando, vendría a ser, sí. Están a los abrazos, vendría a ser gente que viene de la derecha con gente que viene de la izquierda. Yo creo que no es el mejor, que digamos... No es un espejo. No es un espejo para la República Argentina. Por el otro lado, la República Argentina tiene muchísimas pymes, y lo hemos estado viendo mucho acá, los default que ha habido, de empresas medianas y desde ya chicas que desaparecen. Y yo creo que de alguna manera el tipo de cambio muy alto vendría a ser sí, un peso sobrevaluado, claro. Vendría a ser, yo creo que no es muy conveniente. Yo creo que cuál es el tipo de cambio nadie lo sabe, claro, y obviamente claro. Va por prueba y error, precios nuevos corrigen precios viejos, eso sí. no cabe ninguna duda. Si hay algo que evidentemente no pregono es el intervencionismo. Pero hay que tener cuidado. Después, por otro lado, si uno va insistiendo con eso, un déficit en la balanza de servicios muy grande, sí. En la cuenta de servicios muy grande, vemos ahora qué puede llegar a pasar con el maíz, trigo y soja, pero llegamos a tener un saldo de balanza comercial no tan elevado. Y si el precio del petróleo por alguna razón vendría a ser no sube mucho, se mantiene como estaba, un poquito más para abajo, y no hay muchos ingresos de inversiones, yo creo que el ajuste es automático, vendría a ser, el propio mercado lo va a ajustar, vendría a ser. Yo creo que, para evitar esos ajustes disruptivos, yo creo que es bueno que el sector, que el gobierno, el Banco Central, tenga algo de reserva, para evitar que de 1.270 sí. Se vaya a 1.800, sí, claro. Pero que no es bueno. Pero yo considero vendría a ser que
los extremos ahí sería, no es bueno. Y yo creo que gran parte de la pyme argentina necesita, no digo que la subsidien, porque no hay que subsidiarla, pero no atacarla, vendría a ser. Yo creo que el tipo de cambio que es cuando es muy, pero muy bajo en términos reales, es el ajuste deflacionario. El ajuste deflacionario es muy complicado, Walter. Jorge, un placer verte, gracias, gracias enormemente por venir, por explicarnos, buena parte de todo lo que aprendiste a lo largo de tu experiencia, aclararnos algunas cosas que en la discusión política a veces se enturbian, ¿no? La discusión política en Twitter, esto y lo otro. Hoy tuvimos el rato para poder verla una por una con sus riesgos, sus aciertos. Se habla más con pasión que con razón. Así que muy agradecido, muy contento de haberte visto. Gracias por compartir este rato. No, gracias por invitarme. Bueno, un enorme placer, como se habrán dado cuenta, Jorge Bertero. Nosotros la semana que viene nos encontramos otra vez en Error Tipo 2. Si a usted le parece que esta conversación le puede servir a alguien para pensar, para leer, para aprender y para discutir, le pido por favor que comparta esta edición. Y nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Gracias por la compañía. Pasen bien.